gorda. Está bien. Si tú supieras la de veces que a mí me han dicho, si me he operado, porque esa es otra, como ahora todo el mundo está operado, no se puede ser tetona natural. Y yo, señores, soy natural, algún día... Que no te quites ahora aquí el jersey, que no te lo quites. Yo me lo voy a quitar, no Pero tengo no te quites ganas. el jersey. Cuando algún día me apetece, si tú me dejas, me lo quitaré. Bueno. Pero de momento no me apetece. Pero bueno, y si fueran a operar porque no te sintieras bien, pues bien a Encantada de la operar, vida, sí, hombre, entonces, pero me da rabia porque... estás bien, ya bien compensadita. Estás muy compensada. Sí, porque estás estoy muy bien. delgadita, pero Sí, sin sí, embargo sí. tengo yo mis cositas en su sitio. Di que sí, eso es lo que tiene que ser. Oh. Y esto de confiarse a la gente, hay que tener cuidado al Sí. confiarse, ¿no? Hay que tener cuidado al confiar, sí. Mira, yo antes soy así. Eso de la ingenuidad y de ser inocente también, muchas veces que es un discurso que todos utilizamos para darnos de bueno, yo tampoco quiero caer en eso, pero sí es verdad que no sea ser de Cádiz, que prácticamente es como si fuese un pueblo, nos conocemos prácticamente todos. Mi forma de ser también, que yo soy muy niña, aunque tenga 33 años, soy muy cría muchas veces. Y eso te hace pues pensar que todo el mundo es bueno, que nadie va con la maldad por delante, pero es que hay gente que va con la maldad por delante. Y tú a lo mejor Que te se portas levantan bien ya a ver a quién para joden darte el hoy, ¿no? codazo, exacto. Y eso es triste, eso es triste. Entonces hay que ir, no hay que cambiar, porque realmente yo muchas veces pienso y digo, pues no me da la gana de cambiar como soy, pues yo me creo al que me viene, me lo creo, claro, como no me lo voy a creer, que cambien ellos, que son los que hacen las cosas mal, ¿no? Vale. Pero hay que tener cuidadito. Y la rumbita flamenquita y eso te va también. Sí. Ahora un poquito, ¿eh? A ver qué te canto ahora. Con las cosas que Dime te tengo algo. que pedir, con las cosas que te tengo que pedir. Pues, Una chirigota. ¿Una chirigota? Porque Mira, el carnaval te chifla. sí, yo soy carnavalera al máximo. A ver. Al máximo, aparte vengo de... No me cuentes la boya que hay en Puntales y esa no, ¿eh? No, te voy a cantar un trocito de un paso doble de una chirigota de Cádiz del Petra, que decía, más o menos, decía, mi amigo Paco intentaba convencerme de que hiciera un paso doble dedicándolo a la viña, que resaltaran la belleza de sus calles y el aroma de su ambiente que enseguida te encariña. ¿Qué más quisiera yo, Paquito, de mi alma, que lo que me estás diciendo fuera una realidad? Y sigue mucho, pero te voy a aburrir. ¿Y cuál es la canción, el Eras tú de aquí? Eso me lo pregunta mucha gente. El Eras tú, yo creo que es el Eras tú. Y yo pensé que me la dedicaste a mí. Hombre, tú estás vivito y coleando y más feliz que la May con una salud que se te nota en los poros de la piel. Ya. No, a ti no. El Eras tú, Es como aquello. decía, eras tú quien me dio más abrazos en los malos momentos, quien guardaba mis grandes secretos y disfrutaba con solo verme feliz. Más o menos era así. ¿Y tú eres de las que creen en los Reyes Magos? Sí. ¿Sí? ¿Le siempre. escribes cartas o...? Sí, y mi madre habla con ellos todos los años para que siempre haya chuches, globos de colores, y ella dice, Dios mío de mi alma, vaya a cumplir 70, las 3 niñas, y voy a tener que seguir pidiéndole a los reyes chuches y el rey mago de chocolate, pero es que me gusta vivir la Navidad mucho. ¿Cómo son tus Navidades? ¿Hay En familia. pavo y eso o no? Sí, pavo, huevos duros rellenos de mi tía Regli, pues la carne mecha que hace mi madre divina de la muerte, y bueno, y en familia. ¿Letras de otros no sabrías cantar? Sí. ¿Sí? ¿También? Yo me he llevado toda la vida cantando canciones de los demás en orquesta, claro que sí. Lo que pasa es que es mucho más gratificante cuando la canción, no porque la hagas tú, no por eso. No me siento yo especial a otros cantantes que no componen, para nada. Yo creo que el intérprete, buen intérprete, no necesita componer. Si encima compones y tienes cosas que decir, pues encantado de la vida. Pero hay grandes artistas que no necesitan componer, ¿no? ¿Y cómo está Andalucía? Andalucía preciosa, reina, gigante, inmensa. Yo soy muy andaluza, me gusta mucho Andalucía. ¿Qué le falta? ¿Qué notas que le falta cuando estás un tiempo sin ir por allí y vuelves y dices... Hombre, le falta sobre todo Cádiz, que es lo que más conozco, le falta trabajo. O sea, pongámonos las pilas ya, que nos están quitando todo, que lo del astillero ya es muy fuerte, es que ya es lo único que nos queda, si encima de verdad que ya desaparece como llevan tantos años amenazados, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los gaditanos? Mis amigos se han tenido que ir todos fuera. A Cádiz va todo el mundo a pasárselo bien, pero el gaditano tiene que salir fuera a buscarse las papas. Hay que prestarle atención a Cádiz, que lo tenéis un poquito abandonado, ¿eh? A los que le corresponda. Claro. ¿Y tú notas que te quieren los andaluces? Sí,
Málaga me quiere mucho, Cádiz me quiere mucho, Sevilla me quiere mucho. Es que yo creo que se sienten también... Yo soy una mujer del pueblo, yo soy una persona del pueblo que mi historia, la conozcan o no, pero yo creo que eso también se transmite, ¿no? Entonces, no sé, igual se identifican conmigo y como me ven llana y me ven que hablo con toda la tranquilidad y la normalidad del mundo y soy clara y soy cariñosa con ellos, intento serlo por lo menos, me tratan muy bien siempre, con mucho cariño. ¿Y vas a salir de España con este disco? No lo sé, siempre van los mismos, justo, siempre van los mismos de siempre. Yo quiero salir de hace mucho tiempo y me lo prometieron hace mucho tiempo. Espero que este disco también depende del resultado y de cómo llega al público. Espero que este disco sí que pueda, por lo menos tener la posibilidad de llevar mi música a otros lugares, que como la han tenido muchos de mis compañeros. Creo que ya ha llegado el momento de darme a mí por lo menos esa posibilidad. Bueno, está en la lista de superventas de discos en este país. Sí, las 5, buenas rimas. Con el barrio ahí agarrado. Ay, el barrio, sí, el barrio que lo tengo ahí arriba, el 3. Tendrás que pedirle perdón en cuanto que te ponga Yo lo voy a delante. llamar, yo he quedado en llamarlo, lo voy a llamar ahora, le voy a decir, Celu, aguántate un poquito el carro y déjame a mí suyo un poquito. Para mí es un orgullo que sea el barrio el que está arriba, está en este caso el 3, pero ha estado el 1, como sabes, y eso es un meritazo increíble porque no tiene tampoco las plataformas tan gigantescas que otros artistas tienen de promoción y sin embargo el pueblo es el que manda y otra vez ha vuelto. Tú estás en una compañía buena y Sí, además te quieren y sí, te tratan bien. sí, por ¿O supuesto. no te sientes a gusto? Sí. Porque ha habido un poco movida también en la compañía, ¿no? Con eso de Universal, Sí. claro, antes éramos Vale, ahora ya somos no, pero bien, muy bien. Yo con la gente de mi compañía nunca he tenido problemas, siempre me han apoyado desde el principio, pero ya me toca a mí, señores, ahora me toca a mí, eso sí. Ahora me toca a mí. Bueno, cuando venías para acá, yo no sé, seguramente que tú misma te preguntaste, justo me va a preguntar no sé qué, que no he caído, que no te he preguntado, pero tú tienes ahora tu cámara ahí para que tú cuentes lo que quieras, puedes contarlo, puedes cantarlo, puedes hacer. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, Un placer, sabes que te mucho. deseo toda la suerte del mundo, te tenemos considerada como una artista importante de la casa. Muchas gracias. Te agradecemos que nos hayas obsequiado con este disco tan importante que será un disco para estas navidades, para A ver si regalar, lo bien quiere. bonito, de una mujer con muchas ganas, con mucha ilusión, y me atrevería a decir que es de las mujeres de este país que componiendo y cantando debe ser la number one. Oh, Dios mío, qué lujo. Que tenga mucha suerte. Un Buenas placer, noches, Justo, Martín. gracias. Bueno, pues después de esta maravillosa entrevista que me ha hecho Justo Molinero, que para mí ha sido un placer como siempre, solo me queda deciros que este disco, este Cali Arena, este que tengo aquí, lo he hecho durante 1 año y medio, me he dejado la piel, me he dejado la sangre y bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible. A lo mejor algunos lo pueden hacer mejor, pero yo ya te lo prometo que es que me he dejado el alma. Cali Arena, espero que os guste y que lo disfrutéis. Un besito muy fuerte.